Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora Rebeca Monroy Nasr. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctora en Historia, también fotógrafa ella misma, a propósito de su más reciente libro, Ayotzinapa, una historia en imágenes, en donde compara y analiza la cobertura del periodismo gráfico en los primeros meses sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en 3 periódicos. Rebeca, muchísimas gracias por estar a nosotros en este Cruce de Palabras. No, al contrario, Luis, gracias por la invitación. Me encanta venir a tu programa. Que es un placer tenerte aquí siempre. Gracias. Rebeca, no es común encontrar estudios históricos que partan de la imagen, sobre todo, de la imagen fotográfica en este caso. ¿Qué te lleva a hacer este estudio comparativo de los medios de comunicación, en este caso de 3 periódicos? Fíjate que lo que me importó mucho desde el primer momento que hubo los eventos de aquella noche de Iguala, el 26 y el 27 de septiembre, fue la ausencia de imágenes, ¿no? Es decir, de repente te percatas que ante la ausencia de los 43 hay un cúmulo de imágenes que se empiezan a dar posteriormente, porque en un primer momento no las hay, ¿no? No sabemos qué pasó, no, excepto lo que es el diario La Jornada, que para la madrugada del 27 ya está sacando la primera nota en páginas interiores con una foto donde se ven 2 chicos yacentes, muertos en el pavimento húmedo, ¿no? Entonces, muy interesante porque ¿cómo vamos a sustituir esa ausencia con las imágenes? ¿Cómo vamos a resarcir la cuestión de la memoria con las imágenes y el retrato de los 43 ausentes? Y eso es lo que a mí me lleva a buscar las fotografías en los diarios, ¿no? Porque se van a complementar con otras fuentes de las redes, de fotógrafos independientes, pero ¿qué pasaba en los diarios, ¿no? Entonces por ahí me acerco. Fíjate que es muy curioso porque el movimiento de los normalistas fue documentado paso a paso a través de lo que se conoce como el C4. Sí. En la ciudad de Iguala hay cámaras vigilando. En la central de autobuses hay cámaras también vigilando. Lo de hoy es que todo el mundo tiene un celular que toma fotos en los momentos más indiscretos. Uno de los momentos más dramáticos de esa noche es cuando ya se habían llevado a los muchachos, pero llegan los jóvenes de Ayotzinapa acompañadas de periodistas. Están canales de televisión grabándolos, hay disparos en contra de ellos. ¿Dónde están esas imágenes? Y no están, ¿no? Bueno, algunas aparecen ya en los informes, digamos, el GIE tiene algunas de los autobuses, por ejemplo, y la comisión, la verdad, han manejado algunas, pero han salido posteriormente. En su momento no estaba, no aparecía lo del C4, todo esto se manejó con muchas dificultades. Yo creo que hasta hubo manejo de información oculto, se borró, en fin. ¿Qué es lo que hemos visto ahora con los informes actuales, luego lo que trabajaron en conjunto y que se ha avanzado mucho en esa información? Pero en un primer momento no estaba, ¿no? Y esa ausencia que se fue supliendo con los retratos de Ovalito, que a mí me llamó mucho la atención, estas fotos de identidad, ¿no? Que vas y te tomas con el fotógrafo para tu credencial, son las que le dieron vida a estos chicos, a los 43, son las que nos trajo al presente, en las marchas, en las misas, en las contiendas, en las negociaciones, en el cierre de carreteras, ahí estaban. Y es gracias a esas imágenes de identidad. Y creo que justamente lo que me parecía muy importante es cómo este retrato funciona para no olvidarlos, para traerlos a cuenta y para tenerlos presentes, ¿no? Retratos que, como dices, están en sus credenciales o en sus papeles oficiales y que saltaron
para convertirse en cuadros, Exacto. para convertirse en carteles, para convertirse en murales y para regresar luego otra vez a fotografías sobre de ellos, ¿no? No deja de ser muy curioso, muy peculiar este recorrido de la imagen, ¿no? Sí, además, cómo van creciendo, ¿no? Porque incluso hay diseñadores extranjeros que los toman y les van poniendo su iconografía a cada uno, si le gustaba el fútbol, si le gustaba la música, si tocaba guitarra, entonces vuelve un recordatorio, un diario de estos chicos. Yo creo que es algo maravilloso cómo se camuflajea y luego regresa a su origen, ¿no? Entonces, algo que a mí me gustaba mucho y me sigue gustando ahora en la ENA se volvió a hacer. La ENA es la Escuela de Antropología. Nacional de Historia y Donde das clases. Donde doy clases, que se hizo en muchas escuelas. Lo de los asientos de los 43 con una fotocopia de cada uno de ellos, ¿no? Y están allí finalmente y puedes ir a sentarte y ver cómo seguimos recordándolos a 9 años de su desaparición forzada, ¿no? ¿Y qué más encontraste tú en la cobertura de la prensa? ¿Cómo es que de esta ausencia se pasa a fotografiar, a registrar en los periódicos? ¿Qué es lo que se retoma? Es muy interesante porque vamos a ver en los 3 diferentes diarios, uno de izquierda, uno de centro y uno más de derecha, o más conservador, que ha tenido su contienda desde 1916. Bastante más conservador, diríamos, pero esa es mi opinión. Esa es mi opinión. No, sí, pues desde 1916, centenario, pues ha tenido una trayectoria muy conservadora. Pero es interesante porque vas a ver cómo a veces la imagen sobrepasa hasta el título, el balazo, ¿no? Llega a rebasar por mucho lo que quisieran los editores decirnos, ¿no? Y de alguna manera a veces se disloca la imagen de lo mismo que están queriendo decir. Yo encuentro, y no es porque tú trabajes en la jornada, pero yo encuentro que la jornada lo que hizo fue formarnos, enterarnos, profundizar la conciencia, ¿no? En los otros diarios, en el más conservador, era, como dice Gaby Pulido, puro opinólogo, ¿no? Era una cosa de opiniones, no había la parte de investigación que tiene la jornada, que te mete, había desde políticos, los articulistas, los periodistas, pero había manera de empezar a entender un fenómeno que se venía dando desde mucho tiempo atrás, que era lo de las normales rurales, ¿no? Y lo vemos aparecer en las imágenes y vemos cómo estaban ya desde antes. Incluso tú ya habías abierto el flanco con algunos que habían estado agredidos e incluso muertos por haber cerrado la autopista del Sol de la normal rural. El 12 de diciembre de 2011, Alexis y Gabriel. Exactamente, por pedir cosas básicas para su escuela, ¿no? Y entonces ya venían informando, ya venían dotando, y están las imágenes que son tremendas, ¿no? De los chicos muertos en la autopista del Sol, y se va dando una contienda visual que rebasa con mucho lo que es el artículo o la palabra, ¿no? En algunos casos, en otros donde son más conservadores, a mí me gusta mucho pues una radiografía del país. Vas viendo primero si no aparece tanto en las primeras planas y poco a poco empieza a aparecer en primeras planas Ayotzinapa. Incluso se les quiso vincular a los chicos con el narcotráfico. Se les cae el argumento y vamos viendo cómo las fotos subsisten y cómo van dándole cuerpo y vida a los padres y las madres de familia buscando a sus chicos, buscando la verdad y la justicia. Entonces a mí me parece muy importante que las imágenes van decantando toda una historia. ¿Y cómo la cuentan? ¿Y de qué manera la van contando? Creo que es el recorrido que yo quería hacer, el recorrido iconográfico, para mostrar que esta historia terminó justo en enero del 2015, cuando se habla de una verdad histórica, ¿no? Una verdad que era mentira y que se fue cayendo a cachos y que se ha ido develando, ¿no? Con todos estos informes, y actualmente sabemos bien a bien cómo estuvo, que eso fue un crimen de Estado y una serie de elementos que también las imágenes iban mostrando, ¿no? Entonces creo que ese discurso era muy importante trabajarlo, era importante sustentar la base teórica o la base de análisis con estas imágenes. Rebeca, las normales rurales tienen ya más de 100 años de existencia, ya casi para 102, ¿no? Sí. Se formaron en 2012, perdón, en 1922. Exacto.
Sin embargo, durante muchos años fueron invisibles para la opinión pública. Sí. ¿Cómo es que aparecen gráficamente la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en la prensa, según tú pudiste documentar? Ya que es bien interesante, de repente hay fotos de la portada, de la fachada de la Normal, donde aparece el Che, ¿no? Y entonces no sabes si el diario está queriendo mostrar que sí hay una dirección de izquierda en estas escuelas, o se está mostrando dónde surge, y ya con el discurso lo vas enlazando. Entonces es muy interesante porque las normales rurales han tenido, tú lo has documentado muy bien, han tenido una historia durísima, han cerrado el Bester diciendo que eran la antigua dirigente magisterial que las odiaba. Sí, exacto, que decía que había que desaparecerlas, o sea, formar escuelas de turistas, de guías de turistas. Públicamente condenaba a estas escuelas, públicamente estaban condenadas porque tenían un presupuesto miserable para los alimentos diarios, o sea, tenían 10 pesos por alimento, una cosa ridícula. Entonces han sido, pero además son el sueño de los padres de estos estados, ¿no? O sea, el sueño de que sus hijos sean normalistas, tal vez dejen el campesinado, tal vez tengan un mejor nivel de vida y se vayan a enseñar a otros chicos en sus estados o en otros estados, pero es un sueño que tenían y que tienen y que es importante mantener. A mí me parece que son fundamentales estas escuelas rurales creadas hace más de 100 años, ¿no? Los padres de familia tomaron los carteles que se hicieron con estas fotos de ovalitos y esos carteles los acompañan a cuanta actividad han tenido a lo largo de todos estos años, pero también en los primeros meses, en las marchas, en las pláticas. Tiene la impresión de que duermen abrazados al sueño de sus hijos y con esa imagen. Tú en esta investigación encontraste mucha esta combinación del padre con la imagen del hijo. Sí, no, es un diálogo hermoso. Hermoso porque sí se abrazan a él, lo están presentando y representando todo el tiempo. Son retratos enormes, mucho más allá de lo que podrían ser, y acompasan las marchas, acompasan las negociaciones, están con ellos todo el tiempo, y yo creo que eso ha evitado que los olvidemos, ¿no? Que además trascendió internacionalmente, y estas imágenes también llegaron a foros internacionales. A mí me tocó estar un par de años después en Toulouse y había obras de teatro, las fotos colgadas, cine, la mención, el enojo todavía estaba muy caldeado. Me tocó ir a Chile y también llevé una parte de este trabajo allá y la gente está muy enojada, ¿no? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Claro Amigos, que sí. amigas, no se vayan. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con la doctora Rebeca Monroy Nasr. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el área precisamente del Departamento de Estudios Históricos, sobre su más reciente libro, Ayotzinapa, una historia en imágenes. ¿Cómo te nace, Rebeca, la idea o cuál es tu motivación para hacer este libro? Fíjate que desde hace muchos años, bueno, estoy en los estudios de la fotografía. Primero fui fotógrafa y ahora hago fotohistoria, ¿no? Felizmente. Y fue muy desdeñado el trabajo con las imágenes, ¿no? Siempre fue como la estampita que acompañaba el texto del historiador o del investigador. Y desde hace algunos años varios colegas hemos trabajado alrededor de mostrar que la imagen es un documento. Y ese fue uno de los afanes, mostrar, es historia reciente, es muy difícil trabajar con historia reciente. El margen de periodismo, sociología e historia se va perdiendo y tienes que estar recolocándote continuamente. Pero la fotografía te permite esto, ¿no? Porque la foto en el momento que es tomada ya es pasado. Entonces es muy interesante cómo puedes ver el grupo documental, compararlo, entrar en intertextualidad con los pies de imagen, con los pies de foto, con los artículos y ver qué se está derivando, qué se está diciendo. Por eso me quedo en esos primeros 4 meses, ¿no?
Tú tienes múltiples libros de fotoperiodismo, fotodocumentalismo, has recuperado la historia de los pioneros del fotoperiodismo en México. ¿Qué diferencia encuentras entre hacer una investigación como la que has hecho sobre ese tema y un asunto tan doloroso, ¿no? Una herida abierta como la que es como Ayotzinapa? Sí, es totalmente diferente, ¿no? Yo siempre decía que prefería a mis sujetos que ya no estuvieran en el plano material, porque podía yo dirimir y pensar y elucubrar y hacer mis tejidos con los documentos, ¿no? Que hay que buscar los contextos y tejer con cartas, con entrevistas, con archivos. Esto es un poco más difícil porque es tiempo actual. Se está moviendo, es arena movediza. Entonces tienes que ser muy cauto en lo que tocas y en lo que dejas. Hay cosas no terminadas, hay cosas que estamos por ver, hay cosas que se ha avanzado muchísimo en la investigación, tenemos datos mucho más confiables, ¿no? Se ha tejido muy bien la historia. Ya sabemos ahora cómo estuvieron con lo que tú dices, ¿no? Entre el C4, las comunicaciones internas, quién se fue dónde, ¿no? Más o menos ya el quinto camión, ¿no? Que decían que no existía, ahí está. Entonces sí es interesante ir viendo cómo se fue armando. Pero hay arenas movedizas en donde hay que pisar con cuidado y ver qué va a pasar. Entonces te aseguras de lo que sí sabes que está allí, como son estas imágenes, como soy el diarismo, y llegas hasta donde puedes. No puedes invadir más allá, no puedes especular un futuro, ¿no? Entonces creo que las imágenes es lo que nos dota, y sobre todo en este periodo acotado, contrastar los tres diarios fue muy importante. Creo que fue un corte interesante porque vemos cómo se mueven unos y otros. ¿Para dónde va? Cuando las imágenes de la Puerta Mariana en fuego, el Metrobús, hay quien proclama miedo, ¿no? Cuidado con esto. Y hay quien dice, está pasando esto. Entonces te das cuenta de cómo la opinión pública se va forjando, se va generando, y por dónde también como editor tienes que trabajar y como fotógrafo, ¿no? Es bien interesante. Una parte de esa historia gráfica son las imágenes de los funcionarios. Ay, sí. ¿No? De quien hoy está afortunadamente preso, diríamos, el antiguo procurador general de la República, pero no solamente de él. ¿Qué te dice la fotografía de estos personajes? Ay, no, es bien interesante. Por ejemplo, es que la radiografía del país se está cayendo el país a cachos, el dólar se está devaluando, el petróleo para abajo, los gasolinazos, la Casa Blanca. Empiezas a ver 4 meses y te da una radiografía del país, pero de un deterioro, de una corrupción, de una Videogaray con casa, la Casa Blanca, en fin, y son imágenes. Entonces muy interesante porque hay veces que el diario, por ejemplo, presenta a la esposa del presidente, a la gaviota, enorme, y Peña Nieto pequeñito, ¿no? Cómo se fue empequeñeciendo la figura conforme él se quiso lavar las manos y deslindar del problema, se fue a China, se fue a Australia, ¿no? Y lo presentan tamaño retrato infantil, junto a la gran gaviota. Entonces vas viendo los contrastes, cómo se iba opinando el diario, cómo se iba poniendo en escena, porque no hay imagen inocente, ¿no? Y por otro lado, Murillo Karam, ¿no? Que es impresionante. Todos los diarios sacaron las imágenes de él en oración, en angustia, en preocupación, diciendo que es su caso cerrado, ya estaban muertos, ya los encontramos, ¿no? Una cosa terrorífica. Y a mí algo que me gusta mucho, La Jornada pone, sí, a Murillo en oración y en aflicción permanente, y de repente pone una de las hermanas de los chicos de Ayotzinapa con el retrato del hermano y afligida oyendo esa noticia. O sea, y ahí sí yo abrevo a un análisis desde las emociones, porque lo que estás generando y lo que estás volcando es la cuestión de la emoción a través de la foto y de la nota. Y lo que hicieron fue durísimo, ¿no? Yo creo que fue un poco
muy doloroso para los padres y las madres y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo creo que les quitaron la paz que tenían y eso no sé cómo lo puedan recuperar. Un intelectual muy ligado al viejo régimen priista, no vamos a decir su nombre, fue en algún momento captado en una fotografía fumando un puro, tomando una copa con un personaje muy importante del viejo régimen. Sí. Indignado, él respondió diciendo, buena foto, mala leche. ¿Tú dirías que en esta cobertura de periodismo gráfico alrededor de Ayotzinapa hay buenas fotos con mala leche? Yo creo que hay buenas fotos, excelentes fotos y tal vez mal editadas eventualmente, ¿no? Porque cuando se pone la foto y se pone un titular que no concuerda y que no te hace sentido, ahí se desdobla la imagen, ¿no? Y ya lo decía Karl Marx, decía, hay obras que rebasan a su autor. Y eso me parece que pasó en muchas de las imágenes. Y hay otras con mala leche, sí. Sí creo que está uno buscando la imagen que denote esa emoción o ese malestar o la jornada lo ha hecho mucho y a mí por eso me gusta, ¿no? Con Salinas de Gortari y con un montón de los presidentes, ¿no? Cuando le sacaba la lengua a Elsa Medina como cómplice cuando está Zapata atrás, ¿no? Entonces creo que hay imágenes que por sí mismas funcionan, tienen un discurso, tienen una gramática visual y con mucha mala leche, por supuesto, ¿no? ¿Cómo abordaste el análisis de las protestas que hay alrededor de Ayotzinapa? Porque fue un momento de una gran erupción social, ¿no? Sí. No, y además estábamos viviendo lo del Politécnico, que había una inconformidad por parte de los alumnos, estaba todo alborotadísimo en la Ciudad de México, Osorio Chong intentando negociar. Secretario de Gobernación. Secretario de Gobernación, en mangas, ¿no? Las fotos en mangas, intentando negociar con los chicos. La ciudad estaba vuelta loca, ¿no? Había mucha inconformidad y yo creo que por allí la presencia de los padres con sus retratos cambió la historia también, porque no habíamos tenido eso, una presencia tan contundente, tan visualizada en muchos años, ¿no? Entonces sí estamos hablando de 68, 71, incluso podríamos irnos atrás, ¿no? En la decena trágica, que es algo que yo comento que me parece que es tan connotado gráficamente como ese evento que fue el más fotografiado de la Revolución. Y me parece que Ayotzinapa lo es muy fotografiado y analizarlo de sus imágenes nos da otro discurso sabiéndolas contextualizar. Tú tienes una cultura visual muy amplia, muchas relaciones con fotógrafos de todo tipo. En relación a lo que se produjo esos primeros meses por parte de fotógrafos independientes que no tuvo un lugar en el periodismo, ¿qué diferencias encuentras? Sí encuentro diferencias. Creo que a veces son más audaces los independientes. Son más audaces porque tienen que ver si colocan sus fotos en algún medio. Otros porque usan la doble cámara, que dice Rodrigo Moya, ¿no? Me llevo estas para la casa como acervo y publico estas otras. En este caso yo trabajé con las de Raúl Pérez Alvarado, que gentilmente me prestó. Él está en proceso, pero tiene su acervo. Y sí cambia mucho la visualidad, es muy confrontativo, busca las fotos, busca estar al frente, busca, no se echa para atrás, y eso me gusta mucho. La otra, las redes sociales, Luis. Las redes sociales nos dieron otro discurso también. Lo que no aparecía en prensa, de repente aparecía por atrás, como lo de Bucio, cuando se estaban llevando a Bucio, este chico que fue acusado de haber estado en la manifestación de Peña Nieto, sale de Filosofía, se lo quieren subir a un coche y gracias a un video que toma un chico por ahí, no lo desaparecen. Entonces creo que también la función de las redes sociales es muy importante y habrá que analizarlo en su momento desde otro ángulo, ¿no?
¿Es cierto eso de que una fotografía dice más que 1000 palabras? A mí sí me dice más que 1000 palabras. A mí me Pero en encanta. este caso. Y en este caso lo que hay que contextualizarla. Alberto del Castillo todo el tiempo señala, dice, hay que contextualizar la foto, si no, no dice más de 1000 palabras. A mí me dicen más de 1000 palabras, pero sí hay que contextualizarla, sí hay que ver por dónde viene, qué dice, porque no hay fotografía ni fotógrafo inocente, ¿no? O sea, todos tienen mala leche detrás. Todos tienen mala leche, todos quieren dar la nota, todos quieren sacar la información. Hay una fotografía que es muy interesante, que es alguien colado en el Che Guevara, ¿no? Está la asamblea del Che Guevara y se ve que alguien toma una foto con celular y la publican. Y entonces ves qué difícil. Claro, ahora puedes entrar y salir con la cámara sin ser tan visto, y son fotos que luego pueden, si tienen mala leche, ¿no? Rebeca, ya se nos acabó el tiempo. Tu libro es un libro que se puede conseguir en línea. Así es. ¿Cómo acceder a él? Pues les mandamos el link para que lo puedan tener. En el INERM pueden entrar. INERM es Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México. Okay. Y allí lo pueden bajar gratuitamente, que es una maravilla, porque todo mundo puede tener acceso a él sin costo alguno. Entonces, estamos muy contentos. Tengo un premio de Luis Hernández, tengo un prólogo de Gaby Pulido, y creo que eso redondea un libro pues que busca hablar de un tiempo presente y que busca que se mantenga la memoria de los 43 y los afanes de sus padres y de sus madres. Rebeca, muchas gracias y felicidades por tu libro. Gracias, Liz. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.